Ya estamos nuevamente en este su noticiero en primer plano, en retorno con nuestro invitado de hoy, el ex juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Víctor Vaca. Señor juez, le llamamos así, ex juez, un experto en jurisprudencia, un catedrático. Usted ha sido mencionado por el convicto Daniel Salcedo Bonilla, involucrado en varios delitos como peculado, lavado de activos, también sentenciado por haber ingresado objetos prohibidos a la cárcel. Usted ha sido mencionado como la persona que le pidió dinero a través de un operador, entre comillas, para favorecer a su hermano Noé Salcedo en otra causa. ¿Qué le dice usted a la opinión pública que lo está viendo en este momento a nivel nacional? Buenos días con usted, con su prestigioso medio, con todos y su audiencia. En primer lugar, voy a hacer una rectificación de lo que ha trascendido en los medios de comunicación. Este individuo, Daniel Salcedo, dice que él habría tratado de llegar a mí, que habría llegado a mí a través de un operador. Esto es un ayudante judicial que se llama Ángel Herrera. Pero jamás dice, porque este mentiroso nunca me ha conocido, no me conoce, a partir de ahora, a partir de ayer, que di una entrevista en un medio de comunicación, que por primera vez sale mi rostro a la faz pública. Nunca me ha conocido, no me conoce. No he tenido tratos directos ni indirectos con este individuo y yo soy claro y frontal para decir las cosas. Jamás en la vida he tenido nada que ver. Yo no he sustanciado causa de este Daniel Salcedo en ningún momento. Cuando yo asumí el despacho judicial como juez provincial, si usted me permite, le hago un pequeño relato de cómo llegué a ser juez provincial. Sí, doctor, ya. Adelante. Vea, en el año 2012, yo era abogado de una institución benéfica muy importante a la cual fui abogado aproximadamente 15 años y se abrió un concurso para juez provincial. Contra todo pronóstico, porque en el 2012 gobernaba el presidente Rafael Correa y yo nunca he sido del partido del presidente Correa, no he sido afín del presidente Correa, del expresidente Correa, ni nada parecido. Pero gané ese concurso, aun cuando inicialmente hasta se me descalificó. Pero como protesté y hice un escándalo, se me volvió a incluir y gané ese concurso con la más alta puntuación 2012. en el país, en el 2012. ¿Cuánto sacó de puntaje? No recuerdo, pero era la más alta puntuación. No le puedo decir una cifra porque podría ser inexacto. La más alta puntuación en el país saqué. Y me posesioné como juez provincial de la ex primera sala de lo penal. Los jueces que integraban esa sala me eligieron presidente de esa primera sala penal. Porque habían 5 salas penales en esa época. Entonces fui presidente de la primera sala penal por haber llegado con la más alta puntuación. Como yo no me dejo intimidar ni presionar por nadie, en ese gobierno, en el 2014 en junio, me destituyeron del cargo de juez provincial, acusándome de que no había despachado un escrito. Y a esa falta de despacho de un escrito donde yo no era ni siquiera el juez ponente, se me sacó del cargo. En el 2014, junio, como yo soy un hombre frontal y sin importarme el gobierno que estaba, demandé. Y los jueces, uno a uno, fueron consumando la injusticia y fueron negándome en primera y en segunda instancia. Jueces aterrorizados al gobierno, asustados, dijeron no tiene razón. Fui a la Corte Constitucional y 3 jueces que fungían en la sala de admisión para congraciarse con el régimen, jueces que no eran jueces en la Corte Constitucional, eran empleados del gobierno, me dijeron no. Me dediqué entonces desde el 2014 al ejercicio profesional, a la cátedra. Me dediqué a trabajar y allí están
mis reportes desde el 2014, mis declaraciones del impuesto a la renta, hasta el 2021. ¿Qué pasó? ¿Cómo reingreso yo a la Corte nuevamente? Porque cuando me destituyen a mí, para no quedar y no ser tan burdo, destituyen a 2 jueces más. Al juez ponente, al abogado Andrade y al otro juez, Néstor Mendoza. ¿Qué pasa? Estos jueces no proponen ninguna acción, calculan el tiempo. Cuando se va el gobierno de Correa y está Lenín Moreno, a fines del 2018 entonces, Mendoza presenta una demanda. Y curiosamente, lo que los jueces a mí me dijeron no, por lo mismo, porque era solo un acto administrativo en el que destituía a 3, por no haber despachado un escrito. ¿Y sabe qué? Le dan la razón a Néstor Mendoza. Luego de eso, para fines del 2020, el abogado Andrade, que también era otro de los jueces destituidos en esa atrocidad que cometieron contra mí y que los llevaron a ellos, presenta una acción de protección. Y la gana. Y lo que a mí me dijeron no, a él le dicen sí. Apelan, va a las Cortes Provincial y les ratifica. ¿Y sabe qué es lo curioso de todo eso? 8 jueces que intervienen en los 2 casos de él, 2 en primera instancia y 6 en segunda instancia. Un grupo de abogados que conoce mi trayectoria, que sabe de mi integridad y de mi honor, se presentan y le dicen, oye, si ese acto administrativo que destituye a 3 quedó en la basura porque era un acto atroz, inconstitucional e ilegítimo, ¿cómo es que puede estar vivo para el doctor Vaca? Tienen que hacerse extensivos los efectos de esa sentencia a él también. Eran 2 ya. Y esa es la forma por la cual yo reingreso. Pero de los 8 jueces, que intervienen, solo 2 tienen el honor y la hombría de bien, la integridad de decir, esos efectos de esa sentencia de Mendoza y de Andrade se hacen extensivos también al doctor Vaca. El juez Monroy y el juez Zambrano, 2 jueces honestos que tuvieron la valentía de desafiar al Consejo de la Judicatura. Entonces reingreso yo el 6 de enero del 2022 y se repara en parte se repara el daño que habían hecho. ¿Por qué? Porque toda la reparación, aportes al Seguro Social, fondos de reserva, que me permitirían a mí terminar mi ciclo laboral, porque la idea era cumplir 1 o 2 años más y retirarme. Desde el día en que entré, porque tengo a esta altura 68 años de edad cumplidos. Entonces, ¿qué pasa? A todos les pagan. Al juez Andrade le pagaron la indemnización, le pagaron al Seguro Social, todo. Pero a mí no me paga todavía el Consejo de la Judicatura ni el Ministerio de Economía. Entonces, hay una discriminación brutal. En el ejercicio del cargo, ¿qué hago yo? Trabajar honradamente, trabajar cumpliendo con la ley. Ahí hay fallos donde me aparto de la mayoría porque no me presto para injusticia. Le envié a la Fiscalía una centena de fallos así, donde hago votos salvados, porque no estoy de acuerdo con los 2 jueces que hacen mayoría. No está pegado a derecho. Solamente en un caso, en montones de casos. Doctor, hay un caso emblemático, el tema de Guillermo Lizarzaburu, que fue sentenciado sin haber sido notificado y otras cosas que se dieron en ese caso por parte del señor que estaba inmerso por denuncia del señor Muentes. Usted emitió en ese caso voto salvado. ¿Por qué lo emitió? Yo di un voto salvado porque lo que se quería hacer con estos periodistas me parecía a mí contrario a derecho, y más allá de que los actores que intervenían allí tengan poder político, yo jamás me he sometido, porque siempre he dicho, un juez tiene que ser imparcial, independiente en lo interno y independiente en lo externo, como dice la Constitución, como dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Por eso me aparté de la mayoría, que fueron los jueces Guillermo Valareso y el juez Carlos González, quienes fallaron a favor de Muentes, y yo di un fallo en contra de Muentes y a favor de Lizarzaburu y otro periodista más, sí, porque consideré que eso era lo correcto y
yo siempre actúo de acuerdo con lo correcto y no me dejo intimidar por nadie. Con relación ya a lo concreto, yo no lo conozco a este individuo. Daniel Salcedo. A Daniel Salcedo no lo conoce. No lo conozco y él tampoco dice que me conoce. Cobarde y mentiroso como es, ¿qué es lo que hace? Para enlazarse conmigo, dice que lo hizo a través de un ayudante judicial, Ángel Herrera. ¿Usted sí lo conoce al señor Ángel Herrera? Por supuesto que lo conozco, porque es un empleado judicial y hasta donde yo sé, ha sido una persona correcta. Y los medios de comunicación que ayer sacaron un reportaje falso, mendaza, sí, falaz, en el que dicen que han querido contactarse conmigo y que yo he renunciado a raíz de este escándalo, es tan falso eso, porque toda la corte sabía que yo no iba a estar allí más de 1 o 2 años. Cuando hubo la posibilidad, porque se abrió un concurso para jueces nacionales, concursé, con la intención de quedarme 1 o 2 años y cerrar el ciclo mío laboral, porque más de 50 años de mi vida he trabajado. He trabajado como abogado independiente, he trabajado como profesor, he trabajado como empleado y he trabajado como juez. ¿Cuándo renunció usted? Yo renuncié y le agradezco su pregunta. Está presentada mi renuncia el día 11 de abril, del 2024. Renuncié. No se le aceptaron. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el trámite? Ya le voy a decir. Cuando renuncio, no es que renuncio por un escándalo ni nada, porque yo no he sido mencionado ni salpicado hasta ahora que este mendaz se le ocurre, queriendo tirar abajo el caso de la fiscalía, relacionarse conmigo, inventando. Yo renuncio porque yo en el mes de diciembre, el 26 o 28 de diciembre, no recuerdo, asumí la dirección provincial en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura, aquí en el Guayas. Es decir, que mi despacho de juez quedó suspendido y encargaron a otro juez todo el mes de todo lo que fue enero. Cuando me reintegré yo nuevamente al cargo, en el que estuve aproximadamente 1 mes de director del ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura, ¿qué pasó? Me reintegré y comencé a despachar un montón de procesos que no se habían despachado en mi ausencia. En el mes de marzo, 15 de marzo, estuve en una cirugía de emergencia. 4 horas duró esa cirugía a la que fui sometido. Desde entonces, desde el 13 de marzo, yo estuve fuera de la función judicial hasta fines de abril. Cuando yo envío esta renuncia al director, al presidente del Consejo de la Judicatura, yo estaba con descanso médico obligatorio. Estaba convaleciente. Exacto, estaba convaleciente. Y en esta renuncia explico una a una las razones. Esta no es una renuncia cualquiera que le digo renuncio al cargo. No, le digo cómo accedí. Le digo al presidente del Consejo de la Judicatura y por su intermedio a todo el pleno, le digo qué es lo que pasó. Le explico cada una de las decisiones y de los fallos que yo dicté. Le estoy diciendo que nadie va a cambiar mi forma de ser y que yo no me voy a quedar en un cargo y que voy a cambiar cómo he actuado durante toda mi vida, porque yo tengo familia, tengo hijos a quien legarles el honor y eso no lo puedo permitir. Les digo que he sido asaltado, que he sido víctima de GDO. Hay 3 delincuentes a los que hice sentenciar después de seguir el debido proceso, que fueron capturados en flagrancia porque me secuestraron a mí. ¿Y por qué? Porque dicto fallos conforme a derecho. Todo eso está. Y finalmente sobre mi convalecencia. ¿Y cuando Pero no me acepta, señor periodista, no me aceptan la renuncia. Y entonces me veo obligado nuevamente a insistir con el mismo presidente. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué no le aceptaban la renuncia? Puro trámite burocrático. Para aceptar una renuncia, si alguien es ejecutivo, se verifica si el juez tiene o no tiene algún sumario disciplinario
para respetar el reglamento. ¿No lo posee usted? No tenían, hasta el día en que renuncié, 11 de abril del 2024, no tenían ni siquiera una denuncia que mereciera una investigación, un sumario disciplinario. Es a partir de mi renuncia, porque vuelvo a mandarle otro escrito al presidente del Consejo de la Judicatura y le digo, oiga, acepte la renuncia porque están violando la ley, están violando mis derechos. Acudo a la Asamblea Nacional, aquí está la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, y le digo que no me han aceptado la renuncia y no me han pagado las aportaciones al IES. Ya. Y este asambleísta, Jorge Chamba, cumpliendo su rol, se dirige tanto al presidente del Consejo de la Judicatura y al ministro de Economía y le dice, ¿qué pasó? Les hago llegar la denuncia, informen. Y recién, después de aceptarla, porque se me acepta la renuncia recién el 31 de mayo, el 31 de mayo de este año se me acepta la renuncia. Es decir, después de 50 y pico días. Por eso es que cuando un medio de comunicación hace un reportaje falso, sin contrastar, sin verificar, aquí están, son documentos oficiales que los pueden verificar. ¿Le puede dar una copia? Por supuesto que sí, por supuesto. Aquí está y se le entrego en este momento de la Asamblea Nacional cuando les piden información a ambos, tanto al ministro de Economía como al presidente. Y aquí están la renuncia con fecha 11 de abril. Y es renuncia irrevocable, no es renuncia con piola como mucha gente que renuncia y como no se la aceptan, luego dicen renuncio a renunciar. Doctor, ¿y qué hay de trasfondo? Para volver al caso, de trasfondo, ¿por qué Daniel Salcedo lo menciona? Desde Shakespeare, los criminales, los delincuentes siempre mienten. Y cuando se trata de esta clase de delincuentes, con el ánimo de salvarse, no vacilan en cumplir consignas o venganzas. Vean, el 13 de octubre del 2022, en el caso del hermano, ¿y por qué le digo que este mentiroso cae en el vacío y pretende arruinarle el caso de la fiscal? Porque la fiscal tiene chat, tiene pericias con peritos de la policía, tiene transcripciones, donde entre ellos, no conmigo porque jamás he tenido trato con ellos, de ninguna manera, pero entre ellos se dicen, Mayra a Salcedo, Vaca no quiere, Vaca no se va a quemar por tu hermano, Vaca está concursando para la nacional, esperemos a que él se vaya para hacerlo. Eso dicen los chats. ¿Cómo es que este individuo que siempre dijo quiénes eran sus operadores, de repente aparece como que también buscó a Ángel Herrera para que llegara a mí? Y lo perverso es que se sacan fotos mías de Facebook, de las redes sociales, y se las divulga con el único afán de hacerme daño. Aquí hay una razón, que el día 13 de octubre del 2022 convoqué para una audiencia para hacerla. En el caso del hermano de este individuo, y aquí en esta razón dice que ellos solicitan diferimiento, que no se haga la audiencia. ¿Cómo es que habían hablado conmigo a través de Ángel Herrera y no quieren hacer la audiencia? Aquí está una razón, aquí están las fechas. Las audiencias de los diferimientos que costaban, decían ellos, ¿no? Fíjese usted, 13 de octubre, 13 de enero del 2023. ¿Quién falla la audiencia? Dice, el doctor Lino Ramos Alberto no está integrando el tribunal. No podemos hacer la audiencia porque nos falta un juez. Y no soy yo. Doctor, ¿y Ángel Herrera, para qué despacho trabaja? Él trabajaba en el despacho del doctor Guillermo Valareso, juez provincial. ¿Ya? Vea usted, doctor Lino no integró el tribunal porque estaba en otra parte. Convoco nuevamente para el 10 de febrero. ¿Y qué dice? Que incluso el fiscal manifestó que se debería garantizar el derecho a la defensa del recurrente. No se hizo la audiencia, por causas que no tienen nada que ver conmigo.
¿En algún momento llegó Mayra Salazar o alguna otra persona a ofrecerle algo? Jamás. Nadie, no se atrevería absolutamente nadie. Ni a pedirle una ayuda, mira. Ni siquiera título de ayuda, porque todos los abogados que me conocen en esta ciudad, en esta provincia, saben de mi integridad. Incluso el abogado mismo, creo que lo defendía a... José Moreno. A Salcedo. José Moreno. Sí, y en una de las audiencias, y eso está grabado, él dice que el único juez que siempre dio la cara y que estuvo en todas las audiencias fue quien habla. O sea, hace hasta ese reconocimiento, porque hay gente que tiene honor y dice la verdad. Fíjese usted, no se realiza la audiencia el 5 de junio. ¿Por qué? Porque no habían designado secretaria. Nunca. Eran todas las argucias que ellos usaban, ¿no? Y que costaba ciertas cantidades de dinero, que ahora sabemos. El 5 de junio no se realizó porque ella, la secretaria, se encontraba en otra audiencia. Doctor, usted que se movió tantos años en estas arenas movedizas de la justicia en Guayas, que sabemos que no solamente es Guayas, son en algunas provincias que se manejan así. ¿Cómo logró usted esquivar todo esto? ¿Cómo logró esquivar? ¿Usted escuchaba lo que ocurría? O sea, no he logrado esquivar nada. La corrupción ha existido, existe y existirá porque, por desgracia, filosóficamente es parte de la naturaleza humana. Pero el hecho que una excepción, un grupo de excepción sea corrupto, no significa que todos sean iguales. Y esa es una de las razones también por las que pongo mi renuncia, que no puedo someterme al escrutinio público que sin ningún razonamiento es capaz de mancillar la honra de cualquier ciudadano. Y yo, lo único que tengo es mi honor. Prefiero que me asesinen antes que lesionen mi honor. Vea, siguiendo, yo sé que puede ser cansado. El 30 de junio vuelvo a convocar y no se realiza la audiencia. ¿Por qué? Porque la doctora Beatriz Cruz estaba en otra audiencia. Eso puede ocurrir porque los jueces tienen varias audiencias y algunas se prolongan más allá. En el argot popular se dice que a Daniel Salcedo, los operadores estos corruptos, lo tenían de pato, ya le cobraban por todo. Yo no creo. Yo a Salcedo, después de su mentira, no le creo. Y no le creo porque, si bien es cierto que un colaborador eficaz debe proporcionar información para investigar infracciones o para impedir la comisión de delitos, lo cierto es que esto se debe tomar con pinzas. Esto tiene que ser verificado, contrastado, comprobado. Vea, el 11 de octubre del 2023 no se hace la audiencia. ¿Por qué? Por cuanto no se encontraba el doctor Henry Taylor. Y esto es importante porque hay un chat. La mayoría son involucrados. Entre ellos, no conmigo, entre ellos, que dice, oye, el juez Taylor no se va a conectar. Aquí está. Y efectivamente se encontraba. Y dice, Marfetán no se había conectado o estaba en otra audiencia. Ante estos señalamientos, doctor, ¿usted va a proceder a demandar a esta gente por su honor? Ve, para concluir con esto, la única audiencia que podría decir que se me puede imputar a mí, porque no se hizo, es esta, que dice, no se realizó la audiencia por cuanto el tribunal no se encuentra debidamente conformado porque el doctor Víctor Vaca González se encuentra de vacaciones y su reemplazo, el doctor Pedro Ortega, no se presentó a trabajar. También renunció Pedro Ortega, tengo entendido. No se presentó a trabajar. Es mi derecho legítimo entrar en vacaciones. Claro. Entonces, no la hicieron la audiencia porque no les dio la gana. Fíjese usted, el día cuando yo ya estaba prácticamente fuera de la función judicial, el 23 de abril, porque yo el 11 de abril presenté la renuncia y estaba con descanso médico.
El 23 de abril, el doctor Jaime Hurtado, que es un hombre correcto, Sí. convoca audiencia. Y convoca audiencia para el 2 de septiembre del 2024. Le convoca audiencia el doctor Jaime Hurtado. Ya no yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este delincuente, como no ha podido controlarme, como no ha podido conseguir nada de mí, digo delincuente porque tiene una sentencia condenatoria de la Corte Nacional de Justicia en casación que le puso 13 años, porque tiene otras sentencias más. Yo no soy capaz de levantar injurias contra nadie. Doctor, para ir concluyendo, son las 9 horas en punto, para ir concluyendo, ¿usted va a demandar por su honor a estas personas que lo han señalado? Todo tiene su momento y a través de su espacio, ante la mentira que dijo el reportaje de Coavisa, que han tratado de comunicarse conmigo, los emplazo públicamente a que digan la verdad y que me ofrezcan el mismo espacio, con la misma cantidad de tiempo y en la misma hora en que producieron o transmitieron ese reportaje calumnioso y falso, porque jamás contrastaron ni verificaron la verdad, y ese es mi derecho constitucional. Gracias, doctor, por haber estado aquí. Muchas gracias por haber estado en este su noticiero En Primer Plano.